Bien, Hebreos capítulo 11, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 11, Hebreos 11, 11. Vamos a leer este pasaje y después vamos a orar. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bien, Padre, gracias por tu palabra, como te hemos pedido. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, nuestros oídos espirituales a ella y haz tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos, por favor, Padre, para gloria de Cristo, tu Hijo. Amén. La prioridad, la fe, seguimos predicando sobre la fe de este capítulo 11 de Hebreos. La prioridad de la fe. Dios establece la fe como una prioridad para nosotros. Y creo que este será ya el último mensaje sobre Abraham. Y vemos que Abraham abraza lo imposible. Yo quisiera, para comenzar, revelarte un par de secretos. ¿Ok? Está bien. No se lo digan a nadie. Pero el primero es que la vida no se trata de ti. Es el primero. Y segundo, nada en esta vida te dará felicidad real. La vida no se trata de ti, no es sobre ti, ni de tu trabajo, ni de tu familia, ni en la iglesia. Nada en la vida se trata de ti. Aquí en la iglesia esto no es sobre ti, es sobre Dios. Él es a quien venimos a adorar. No se trata de agradarte en todas las cosas que hacemos. Es imposible agradar a todo el mundo. De hecho, es una frustración que los pastores, todos los pastores en todas las iglesias tenemos. La vida no se trata de ti. Nada en esta vida tampoco te dará real felicidad. Dios declara con énfasis: a otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. Dios es el centro, Dios es el enfoque, Dios es la meta. El mismo Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. Él es la meta y Cristo es la vía. Dios fue quien creó los cielos y la tierra. Él es su diseñador, Él es su arquitecto, Él es su constructor, Él es su creador. Y todo lo hizo para su gloria, no para ti. De nuevo, la vida no se trata de ti, no es sobre ti. Y nada en esta vida te dará felicidad. Pero esto es real con la fe también. Es lo mismo con la fe. La fe no es para ti. Dios nos dio el regalo de la fe para que sea dirigida a Él, para su gloria, para proclamar su nombre, para promover su nombre. Por eso Él nos dio la fe. Repito, la fe no es para ti. Dios no está en los cielos sentado en su trono, listo para satisfacer cualquier antojo que tú tengas. Algunos creen que la fe es para eso.
Demasiadas personas, de hecho demasiados creyentes, piensan que la fe es mandar en Dios para que Él nos plazca. Ordenamos a Dios que sane a un familiar. Ordenamos a Dios para que nos conceda un empleo. Ordenamos a Dios para que prospere nuestro negocio. Ordenamos a Dios para que salve nuestro matrimonio. Eso no es fe, eso es necedad. Y el problema no está tanto en las palabras, sino en la actitud con las que pronunciamos cuando oramos. El problema está en la actitud, no en las palabras que decimos. La verdad es que nosotros tenemos ansias de milagros para satisfacer nuestra carne disfrazada de espiritualidad. Y creemos que la fe está diseñada por Dios para nosotros satisfacernos. Queremos ver milagros, porque los milagros aumentan la fe. Falso. Los fariseos estuvieron expuestos a todos los milagros. Judas estuvo expuesto a todos los milagros y no creyeron. El faraón en el Antiguo Testamento estuvo expuesto a todos los milagros y finalmente pereció por su necedad de no creer. Debemos recordar que la fe no es mandar en Dios. Fe no significa que Dios está a nuestras órdenes para ejecutar cualquier cosa que nosotros le mandemos. Señor, sana a mi hija o a mi hijo. Señor, sana a mi mamá, a mi papá. Señor, sana a mi hermano. Yo sé que Dios le va a sanar. Pensamos que eso es fe. ¿Cómo tú sabes que Dios le va a sanar? ¿Dónde Él te prometió que Dios va a sanar a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano? ¿Dónde está esa promesa específica? Ese tipo de oraciones son instrumentos de Satanás para desilusionar a muchos de su relación con Dios. Porque nosotros pensamos que la vida se trata de nosotros. Se trata de nuestra felicidad. Entonces yo quiero que Dios sane a mi hijo, yo quiero que Dios sane a mi mamá, porque así yo voy a estar feliz. La vida no se trata de ti, ni de tu felicidad, sino de la gloria de Dios. Escuchen bien, si no tienes evidencia de la voluntad de Dios, entonces pide con esperanza. Y el Espíritu Santo mismo afirmará esa esperanza en ti. Eso fue lo que hizo Ana cuando pidió a Daniel. Dios nunca le había dicho a Ana que le iba a dar un hijo, ella era estéril, pero ella pidió con esperanza. En la medida que oraba, el Espíritu Santo afirmó en ella su esperanza y Dios ejecutó. Ahora, si tú tienes evidencia de la voluntad de Dios, entonces tú pides con convicción y esperas el tiempo de Dios. Eso hizo Abraham. Dios le había dicho claro lo que iba a hacer. Y él pedía con convicción y él esperó el tiempo de Dios. Amados, la fe tampoco es un mantra que piensan algunos, si repetimos muchas veces la misma cosa se nos va a realizar. Hay creyentes que escuchan a predicadores en la TV que son un puro engaño, son estafadores, son comerciantes del evangelio. Sí, es verdad, a veces aparece Adrian Rogers, a quien el Señor ya se lo llevó a su presencia hace muchos años. Todavía Charles Stanley está vivo y sigue predicando a su edad avanzada. Esos son buenos predicadores.
pero la gran mayoría de lo que aparece en las televisiones, en el cable, son estafadores. Y hay muchos que escuchan a estos estafadores, muchos creyentes ingenuos que tratan de imitar sus métodos, como si el poder estuviera en el método, en lo que se hace y no en Dios mismo ejecutando su voluntad. La fe tampoco es una especie de poder sobrenatural que podemos acceder para obtener cosas si solo lo decimos con mucha fuerza. Si solo decimos con mucha fuerza lo que queremos, bueno, mira, se me va a dar. No, eso no es fe. Por eso observamos a algunas personas cuando están orando y pidiendo al Señor, comienzan a alzar su voz y entonces, Señor, por favor, dame esto, mira. Y entonces comienzan a levantar la voz como si el Señor fuera sordo y que por eso Él va a darle su antojo. La oración de fe tiene poder, dicen algunos. No, estimados amigos y hermanos, ninguna oración tiene poder. El poder reside exclusivamente en Dios. Sí, pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Sí, pero no habla del poder de la oración. Habla de que el justo, el que está en una relación santa con Dios, su oración logra mucho. Porque Dios le oye. No es porque la oración tiene una magia especial. No, Dios es el que hace o el que deja de hacer. Estimados, la fe es entrar en la voluntad de Dios y que seamos instrumentos en sus manos para cumplirla. No se trata de nosotros, sino de la voluntad de Dios. Yo soy instrumento de Dios para ejecutar su voluntad. Dios no es instrumento mío para ejecutar mi voluntad. Elías oró fervientemente para que no lloviera y Dios ejecutó su voluntad, la voluntad de Dios. Después Elías oró para que sí lloviera y Dios ejecutó su voluntad. Elías oró para que se quemara el sacrificio que estaba negado en agua y Dios ejecutó su voluntad. Elías oró para que el hijo de la viuda resucitara y Dios ejecutó su voluntad. No la voluntad de Elías, sino la de él. David actuó en la voluntad de Dios ante Goliat y Dios ejecutó su voluntad. Así como los demás que fueron instrumentos de Dios para su gloria. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo sanó a muchos, resucitó a otros, pero no se pudo sanar a sí mismo. No pudo sanar a Timoteo, no pudo sanar a Epafrodito, que de él dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él tenía el don, pero no era la voluntad de Dios. Que Pablo, a través de Pablo se sanara, Dios lo sanó, pero no fue un mandato de Pablo. Fue voluntad de Dios para unos, pero no para otros. Entonces, estimados, nosotros pensamos que la fe es mandar a Dios para que Él haga lo que nos plazca. Quisiera, hermanos, que afirmemos nuestra confianza en Dios, buscando su voluntad y actuar en fe ante ella. La voluntad de Dios es que nos va a dar convicción y por lo tanto fe. Estimados, que lo imposible suceda depende de la persona
que lo promete. Abraham, sí, ante lo imposible, abraza lo imposible. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, creyó en el que le prometió. Seguimos con los ejemplos de caminar por fe aquí en Hebreos. Y de nuevo el ejemplo de Abraham. Hasta ahora lo que hemos visto es que Abraham ha caminado cumpliendo la voluntad de Dios, siguiendo la dirección de Dios. Cuando estaba en Ur dijo, vete, y él se fue a Harán. Cuando estuvo en Harán 15 años le dijo, vete, y se fue para Canaán. Y en Canaán se anduvo moviendo de un lado para el otro, y en algún momento fue a Egipto y regresó. Y dice la Escritura, y lo vimos la vez pasada, que él no quiso construir una ciudad porque él tenía sus ojos puestos en la eternidad, en la ciudad de Dios. Pero ahora nos encontramos con algo diferente en los versículos 11 en adelante. Nos encontramos con lo imposible. Y entonces en estos versículos vamos a ver algo sobre lo imposible como él lo abrazó. Primero vemos la condición de Abraham y Sara, que su condición exhibía la imposibilidad de la promesa, de tener un hijo, de tener mucha descendencia. La condición de Abraham y Sara exhibía la imposibilidad de la promesa. Sara era estéril. Ahí dice el versículo 11. Siendo estéril, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, o sea, ya estaba en su menopausia hace mucho. Cuando ella dio a luz tenía 90 años de edad, por lo tanto su edad también era algo que estaba en contra. Entonces, estamos hablando de que ella era estéril, de que definitivamente ya le había pasado la costumbre de las mujeres, tenía 90 años, además de la debilidad física de cualquier ser humano a los 90 años. Mire, yo nunca he dado a luz ni pretendo hacerlo. Pero lo que yo sí sé, con los 3 hijos que tengo, y viendo los embarazos y disfrutando, de hecho, los embarazos de mi esposa, ella no tanto, sabemos que es realmente difícil físicamente. Algunas mujeres no. Recuerdo una persona allá en Moca que me dijo que los 3 hijos, 4 hijos que ella tuvo, ella ni lo sintió prácticamente. Salieron. No todo el mundo le pasa eso. Y Abraham tenía 100 años de edad. Y es interesante que la Biblia usa un término aquí para Abraham que se parece mucho a la jerga dominicana. Abraham era un muerto. Lo dice ahí, versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Pero también lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. La imposibilidad. El Señor le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener gran descendencia. Pero la condición de ellos exhibía la imposibilidad de esa promesa. Entonces viene el segundo punto. El primero es que la condición de Abraham y Sara exhibían la imposibilidad de la promesa. Pero el segundo es que la fe opera en el reino de la imposibilidad.
La fe opera en el reino de la imposibilidad. Ante las condiciones humanas y reales de Abraham y Sara, tener un hijo era absolutamente imposible. Y probablemente ellos hasta fueron objeto de burla al creerlo. La diferencia, el versículo 11 dice que él creyó que era fiel quien lo había prometido. Por cierto, el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Los comentaristas no están de acuerdo en qué fe a cuál de los dos se refiere ahí, si a la fe de Abraham o a la fe de Sara. Muchos tienden a pensar que es la fe de Sara. Después de haberlo estudiado, investigado, yo creo que es la fe de Abraham, pero realmente no importa, porque en ningún momento Dios le prometió a Sara que ella iba a tener un hijo, sino le prometió a Abraham que él y Sara iban a tener un hijo. Pero bueno, no importa. Sara pudo haber creído después, y de hecho ciertamente seguro que creyó. No tenemos el registro bíblico de eso, pero seguramente creyó. Eso no es lo importante. Lo importante es que creyeron en quién, en aquel que había prometido. La fe opera en el reino de la imposibilidad. La fe camina, hermanos, sobre la zapata de las promesas de Dios. Si nosotros tenemos las promesas de Dios, podemos estar seguros que van a suceder. No en mi tiempo, en su tiempo. Y por lo tanto yo puedo caminar en fe, porque me baso en la zapata de sus promesas. Y sus promesas son reales, son verdaderas. ¿Por qué? Por quien Él es. Y vamos a ver eso un momentito. Al principio Sara dudó y se rió en duda. Ella dudó, sí. La imposibilidad de las circunstancias la venció al inicio. Pero la fe es ver el cumplimiento de las promesas de Dios de antemano. Desde ahora yo veo que Dios las va a cumplir. Por eso el inicio del capítulo dice, la fe es pues la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La vida de fe se trata de la gloria de Dios, no de tu bienestar ni de tus antojos. George Mueller escribió, no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Si el hombre puede hacerlo, ¿qué gloria recibe Dios de eso? Y estimados, no estamos hablando de un atrevimiento absurdo. La fe opera en el reino de la imposibilidad, no en el atrevimiento absurdo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y llegaron finalmente a las puertas de la tierra prometida, llegaron a un punto ahí donde el Señor Dios le dice a Moisés, envía espías a la tierra para que conozcan la tierra y sepan qué van a hacer. La idea no era para si entramos o no entramos. La idea era vamos a entrar. Pero ustedes no saben lo que hay, o sea que vayan a ver qué hay para que ustedes sepan las estrategias a trazar. Fueron 12 espías, uno de cada tribu. Regresaron, ustedes conocen la historia, solamente 2 de ellos dijeron no. Sí, vamos a hacerlo. Y los otros dijeron no. Y esos 10 que dijeron no, convencieron al resto del pueblo, y el pueblo se rebeló contra Dios.
Y Dios lo que hizo fue que trajo una plaga sobre esos 10 y los mató. Cuando el pueblo ve eso, dice, ay, no, eso está bien, vamos a conquistar. Y se reunieron todos y vamos a conquistar. Y Moisés dijo, no, ustedes no están listos. Dios no está con ustedes. Dios no les ha prometido, ustedes han pecado. No, que vamos. Se fueron contra una ciudad llamada Orma. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Vergonzosamente derrotados. Y algunos hacen ese tipo de cosas a nombre de la fe. No, por fe vamos. Pero Dios no te lo ha prometido. Por fe vamos. Y entonces son vergonzosamente derrotados. Ese avance sobre Orma fue un atrevimiento absurdo, no fue fe. Pues Jehová no lo había prometido, sino lo contrario. En Josué 7:8, que nosotros estamos estudiando Josué en la escuela dominical, recuerden, por cierto, hermanos, hoy a las 6 se pueden conectar. El primer ataque que hizo el pueblo a Ai fue un atrevimiento absurdo, fue un atrevimiento movido por la estupidez. El segundo ataque fue una conquista movida por la promesa de Dios. Eran los mismos protagonistas, las mismas circunstancias. La diferencia la hizo la promesa de Dios. En el primer intento fracasaron, en el segundo tuvieron victoria. La diferencia la hace la promesa de Dios. La fe opera en el reino de la imposibilidad por causa de las promesas. Algunos, sin tener la promesa de Dios, se aventuran a no recibir tratamiento porque Dios los sanará. Y terminan sufriendo las consecuencias de su atrevimiento absurdo. Eso, amados, no es fe. La fe opera en el reino de la imposibilidad cuando es la voluntad de Dios. Repetimos lo que dijimos hace un rato. Si no tenemos evidencia de la voluntad de Dios, oramos y actuamos en esperanza. Y el Espíritu Santo va trayendo afirmación o va afirmando esa esperanza en nuestros corazones o no. Pero si tenemos evidencia de la voluntad de Dios, entonces pedimos y actuamos con convicción y esperamos el tiempo de Dios. Entonces tenemos la condición de Abraham y Sara que exhibía la imposibilidad de la promesa, que la fe opera en el reino de la imposibilidad. En tercer lugar, la fe se erige sobre la persona que promete. Un comentarista expresa, Abraham creyó antes de recibir una promesa para creer. Abraham creyó antes de recibir una promesa para creer. La fe es confiar en una persona antes de creer un mensaje. Si yo no te conozco para nada, si hay una persona que viene por ahí, que no lo conozco de ningún lado, y me hace una promesa a ti, te hace una promesa a ti, ¿tú vas a confiar en él? No lo conoces, no tienes ningún tipo de referencia de él, te hace una promesa y tú, como somos los dominicanos, ¿verdad? Dicen, sí, está bien, pero te vas por ahí y te olvidas. No le creíste para nada, no lo vas a tomar en cuenta ni vas a considerar esa promesa. Si eventualmente se da, hasta te vas a sorprender.
Oh. Pero cuando nosotros sí conocemos a Dios y vamos conociéndole más y más y más por su palabra, nuestra fe, nuestra actuación, nuestra vida estará afirmada, asentada sobre esas promesas, porque le conocemos a Él. Por eso es necesario conocer más y más a nuestro Señor, permanecer en la palabra desde donde Dios se da a conocer. Vive para Él, no para ti. Camina con Dios como Enoc y Noé. Aprenderás cómo Dios piensa, cuáles son sus prioridades, qué quiere Él, qué le agrada. Entonces te será más fácil caminar por fe, porque le vas a conocer mejor y confiarás en Él. A nuestras vidas llegan depresiones y derrotas espirituales porque no estamos cerca de Dios, en su palabra y en oración. El pastor Yadín y yo encontramos en nuestras consejerías que demasiados hermanos no dedican tiempo a la palabra de Dios, no pasan tiempo con el Señor. Nosotros le llamamos devocionales. Es prácticamente un común denominador. Por tanto, la vida les sabe mal. Algunos detestan sus trabajos, las predicaciones no les llenan, no hay respuestas a las oraciones que hacen, se llenan de críticas y tienen conflictos en sus relaciones. Y cuando conocemos qué nos dice la palabra, preferimos nuestro plan. Y nos sorprende que las cosas no salen bien. Pero amados, cuanto más y mejor conocemos a Dios, tanto mejor conoceremos su voluntad y tanto más confiaremos en Él. Al conocer que Él es inmutable, eso significa que Él no cambia. Podemos tener certeza que cuando Él promete, Él no va a cambiar, porque estaría yendo en contra de su naturaleza y no puede ser, dejaría de ser Dios. Cuando aprendemos que Dios es bueno y siempre es bueno, sabemos que toda circunstancia, cada prueba que viene a mi vida es para mi bien y su gloria. A veces yo no lo puedo palpar el bien, porque mientras está la prueba, estoy pasando por el fuego y el fuego quema y el fuego no es cómodo. Pero puedo confiar en que aquel que me tiene en la prueba es bueno y eventualmente yo experimentaré esa bondad. Yo veré los frutos de esa prueba porque Él lo prometió. Aunque ahora mismo yo no lo esté palpando, yo sé que es verdad porque fue Dios que lo prometió, no el pastor. Eso es caminar por fe. Caminar sobre la zapata de las promesas de Dios. Entonces tenemos la condición de Abraham y Sara, que exhibía la imposibilidad de la promesa, que la fe opera en el reino de la imposibilidad. La fe se erige sobre la persona que promete. Y por último, la fe requiere total rendición. La fe requiere total rendición, o sea, la muerte al yo. Abraham sacrificó a su hijo, vemos versículo 17.
Por mandato de Dios lo hizo. Y ustedes saben que Abraham tuvo que predicarse a sí mismo las promesas de Dios para poder vencer su carne. Pastor, ¿y dónde está eso? Ahí está, en el versículo 17. Más bien 19. 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces el Señor le dice, óyeme, él esperó a tener 100 años de edad para tener a Isaac. Isaac nació por un milagro de Dios. Isaac tenía en este momento, los comentaristas dicen entre 13 y 16, 17 años, no sabemos realmente. Algunos han dicho hasta 20 y pico. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero ya, o sea, mi promesa está aquí. Finalmente voy a tener una descendencia, de él vendrán las multitudes. Para nosotros eso no es tan importante, pero para ellos sí es importante y era importante. Entonces el Señor ahora le dice, mátalo, sacrifícalo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. De inmediato, dice, temprano en la mañana se levantó, agarró a su hijo, a 2 criados, la mula y se fue por ahí. Mientras tanto, ¿qué hacía él? Versículo 19. Pensaba. Mientras tanto, él trabajaba en sus pensamientos. Él estaba renovando sus pensamientos para vencer la carne. Y él decía, Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. No hay registro bíblico que hasta ese momento Dios hubiese resucitado a alguien. Pero Abraham estaba con sus ojos puestos en el poder, en Dios con su poder, no en las circunstancias. Dice ahí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre de los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham tuvo que morir a sus expectativas, a sus planes y confiar plenamente en Dios, quien hizo la promesa. Señor, ¿y qué pasó con tus promesas de una gran descendencia? Señor, ¿y qué pasó con las multitudes como la arena del mar a la orilla del mar, como las estrellas en el cielo? ¿Qué pasó con eso? Señor, ¿qué pasó con llenar toda esta tierra desde Egipto hasta el Éufrates? De toda mi descendencia, ¿qué pasó? No, él no pensó esas cosas. Él pensó, Dios es poderoso. Pero un momento él tuvo que morir a todo eso. Él tuvo que morir para él poder sacrificar a Isaac. Él tuvo que morir a todo eso y poner sus pensamientos en Dios, no en las circunstancias. Abraham venció esos pensamientos. Abraham pensó en quién es Dios. Eso motivó su fe, eso motivó su obediencia. Y por cierto, amados hermanos, no existe fe sin obediencia. Santiago capítulo 2 lo dice, que sin obras, o sea, sin obediencia, la fe está muerta, no existe. Por eso nosotros vemos continuamente que Abraham creyó y obedeció. Entonces, amados, ¿qué hacemos con esto? Algunos quieren orar por una casa y oran por un carro, oran por un empleo, oran por un negocio. ¿Está bien eso? Claro que sí, que está bien eso. Pero al orar,
Si no tienes promesa de Dios, como nos ya dijimos, pide en esperanza. Y permite que el Espíritu Santo, dale tiempo al Espíritu Santo que vaya afirmando esa esperanza en tu corazón. Recuerdo hace muchos años cuando compramos nuestra casa, algunos de ustedes recuerdan ahí en el Galá, vivíamos en esa casa era de la hermana Altagracia, vivíamos en esa casa, alquilados. Y ya nosotros estábamos pensando en comprar algo. No habíamos hablado con la hermana Altagracia, pero no teníamos de dónde sacar tampoco el dinero. Pero de repente, orando por eso, la hermana Altagracia nos dice que la está vendiendo, que no la quiere dar a nosotros en primer lugar. Y yo digo, aleluya, qué bueno, pero ahora, ¿de dónde voy a sacar el dinero para eso? Entonces, al mismo tiempo, el jefe en el trabajo nos comunica que a los gerentes que él está dando préstamos para nosotros adquirir una vivienda. Aleluya, yo no se lo pedí, yo pedí a Dios. Y el Señor unió eso, pero no era solamente tan fácil. Bueno, la casa costó 750,000 pesos. Hace tiempo eso, ¿verdad? La compañía me prestó 500,000 pesos. Entonces tenía que darle a la hermana Altagracia 250,000. Y ella permitió, eso fue en agosto de ese año, me permitió que yo se lo pagara entre agosto y diciembre. 250,000 pesos era más de lo que yo ganaba en el año. Pero ustedes saben que el Espíritu Santo afirmó que esa era su voluntad. Y al día de hoy todavía no sé cómo se lo pagué, pero se lo pagué. O sea, sí, hermanos, sí, Dios puede hacerlo. Y muchos de ustedes tienen testimonios parecidos a este. Okay, y con vehículos lo mismo. Sí, el Señor puede y lo hace. Pero no te metas en líos, porque hay gente que dice, sí, que yo necesito un carro, yo quiero un carro, y se mete en un carro para que después perderlo o tener que pasar por la vergüenza de tener que dispararlo a un precio ridículo y después seguir a pie. No, busca la voluntad de Dios. Y lo mismo, amados hermanos, con los negocios, con los empleos. Yo siempre les digo, hermano, ¿cómo tú sabes que Dios quiere que tú cambies de empleo? ¿Estás buscando su voluntad? Busca su voluntad. Él sea el que te va a dirigir, que sea Él, no tú. No, porque estoy pasando trabajo en este empleo. Ajá. El Señor dice que nosotros vamos a trabajar pasando trabajo. En la salud, lo mismo. Pensamos que orar es mandar en Dios. Amados, miren, el Señor en la mayoría de los casos, en gente que está muy mal de salud, en la mayoría de los casos, Él decide no sanarlas. Pero algunos casos cuando Él decide sí sanarlo. Y tenemos muchos ejemplos entre nosotros, que Dios decidió así. Pero ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios o no? Probablemente no lo sepamos. Por lo tanto, pedimos en esperanza. Las relaciones personales. Amados hermanos, ¿cuántos hermanos con problemas de relaciones interpersonales con otros hermanos o con inconversos? Porque no están viviendo por fe. No están viviendo dependiendo de las promesas de Dios. Que las promesas de Dios con relación a las relaciones personales sí funcionan si tú obedeces. Acuérdense, hemos dicho, la fe sin obediencia no existe. La fe obedece a lo que Dios ha dicho. Lo cree como verdad y por lo tanto actúa.
los matrimonios. No, mi hermano, no es imposible restaurar tu matrimonio. Sí, sí es posible restaurar tu matrimonio. Sí es posible. Sí es posible enmendar esa relación entre tú y tu esposo o tu esposa. Y si él o ella no quiere cambiar, por lo menos sí es posible que tú cambies. Y si tú cambias, las cosas van a cambiar en tu matrimonio. Quizás tu matrimonio se está desintegrando porque no encuentras satisfacción en tu esposo o en tu esposa. Y piensas que te casaste con la persona equivocada porque no te hace feliz. ¿Cuáles son los dos secretos? La vida no se trata de ti. Y nada en esta vida te va a hacer realmente feliz. ¿Ustedes saben qué? Si tú estás pensando de esa manera en tu matrimonio, tú estás haciendo de tu matrimonio algo sobre ti y no sobre la gloria de Dios. Dios no diseñó el matrimonio para que tú seas feliz. Déjame yo repetir eso porque quizás no cayó bien. Dios no diseñó el matrimonio para que tú seas feliz. El matrimonio no es para que tú seas feliz. Nada en este mundo está diseñado para que tú seas feliz. Si algo en este mundo pudiera traerte verdadera felicidad, pudiera traerte plenitud real, Dios se estaría eliminando a sí mismo de la ecuación. Si nosotros podemos ser felices, podemos vivir en plenitud sin Dios, ¿para qué estaría Dios? Él no se va a eliminar a sí mismo. Él te creó a su imagen conforme a su semejanza y solamente Él puede darte verdadera felicidad. Y en esta tierra, en esta vida, jamás tendrás total plenitud. Sí la vamos a tener cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso esperamos, por eso anhelamos. Esa es la consumación de nuestra salvación cuando estemos con Él. Ahí sí tendremos vida plena y eterna porque estaremos con Cristo. Solo una relación personal con Él nos puede dar total satisfacción. Ahora, si Dios es la cabeza de tu matrimonio, ustedes sí podrán encontrar plenitud parcial. Siempre habrá ansias de una plenitud total, pero eso será solamente en gloria. Si ustedes pueden ver un triángulo, dicen que el matrimonio es como un triángulo, Dios está arriba y nosotros estamos de los lados, esposo y esposa. Pero en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, ¿qué está sucediendo con nosotros? Nos estamos acercando también. Así debe ser. Por lo tanto, no hagas del matrimonio algo sobre ti. Busca a Dios. Concéntrate en tu relación con Dios. Y si tu cónyuge hace lo mismo, ustedes se van a encontrar allá. Abraham abrazó la imposibilidad y tú lo harás. Espero que sí. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por los ejemplos que tú nos das de cómo tener la fe como una prioridad en nuestra vida. Esto es la dependencia de ti y la obediencia a tu palabra, lo que tú has prometido. Muchas son las luchas que nosotros llevamos en nuestros corazones, internas, luchas internas y también luchas internas que son provocadas por circunstancias externas. Es imposible poder conocer cada una de las luchas de los que están presentes, de los que nos están oyendo de manera electrónica. Pedimos, oh Padre, que tú les ayudes
o nos ayudes a todos a vivir para ti. Y aunque veamos imposibles las cosas, caminemos por fe sobre tus promesas. Recordar que esta vida no se trata de mí, sino de ti. Que aquí no voy a encontrar verdadera felicidad, pero en ti sí voy a encontrar plenitud. Ayúdanos, hermanos, ayúdanos a todos. Recibe tú la gloria, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir reproduciendo tu imagen en nosotros. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Señor les siga bendiciendo.